Hola humanos y bienvenidos a otro video. Su especie no tiene muchos enemigos, y entre los pocos que tiene, además de ustedes mismos, existe uno que logra ser muy letal y es billones de veces más pequeño que un ser humano. A lo largo de la historia han causado tanta destrucción que le ha cancelado la suscripción de vida a más personas que las guerras más importantes que ha tenido la humanidad. En la antigüedad fueron capaces de debilitar a los más grandes imperios y ayudaron con las caídas de estos. Desde el ateniense hasta los imperios persa y romano, representan uno de los más grandes miedos de la humanidad. Es simbolizado como uno de los 4 jinetes del apocalipsis, como la pestilencia. En años recientes hemos tenido que lidiar con una, pero vayamos un poco más atrás en el tiempo. Hablemos de una enfermedad que se dio a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918 por el virus H1N1. Para comparar, la Primera Guerra Mundial se cobró un número de vidas de entre 15 y 20 millones, mientras que este virus llegó hasta alrededor de 50 millones. Aunque llamada gripe española, hoy se cree que tuvo su origen en Estados Unidos y que se esparció por el movimiento de las tropas militares durante el fin de la guerra. Pero muchos países censuraban las noticias negativas durante esta época. No querían admitir que sus tropas podían ser acabadas por una enfermedad. Este no fue el caso de España, que era un país neutral ante el conflicto y que fue el primero en hablar de la enfermedad sin censura, lo que le otorgó el dudoso y falso honor que le dieron otros países de ser el lugar de origen de la pandemia. Todo esto de lo que les he hablado me lleva al tema de este video, pandemias en la ficción. Pero antes de comenzar, permítanme hacer algo. Ahora estoy listo. Plagas y virus son las formas más comunes en las que se representan las pandemias en la ficción, ya sea que fueran creadas con ciencia, mágicamente o por un ser fuera de este mundo. Suelen mostrarse de 2 formas. Cuando los héroes tratan de detener su propagación y buscan una cura, y cuando la pandemia ha acabado con la humanidad y solo quedan algunos sobrevivientes tratando de mantenerse con vida en un futuro incierto. Cuando se trata de virus, suele mostrarse como algo que muta a los contaminados en monstruos, creando un peligro mayor para los sobrevivientes. En la mayoría de los casos, esta mutación es algún tipo de zombificación. Las pandemias han sido parte de la ficción desde clásicos literarios hasta historias distópicas modernas. Generalmente, se usan como herramienta para explorar temas como la supervivencia, la soledad, el miedo, la paranoia, el colapso de la sociedad y las estructuras morales, y la pérdida. En la literatura, uno de los ejemplos más famosos aparece en el cuento de Edgar Allan Poe, a quien yo conocí en vida, pero eso es una historia para otro momento. La Máscara de la Muerte Roja, publicada en 1842. En esta historia se nos presenta a un príncipe llamado Príncipe Próspero y a un grupo de nobles que se refugian en su abadía para escapar de una enfermedad que está acabando con todos los pueblerinos fuera de esta. Los nobles, para distraerse, realizan grandes fiestas, banquetes y bailes, despreocupados por el peligro que representa la plaga. Pero un día, después de tantos de celebración, en una fiesta en la que todos vestían disfraces, aparece un hombre que usa uno que logra ofenderlos, al príncipe y a los nobles. Su vestimenta hacía referencia a los síntomas que causaba la enfermedad, y el príncipe, enojado, se acerca para recriminarle y al tocarle, simplemente cae muerto, y así continúan cayendo todos los demás nobles, dejando solo un mar de cadáveres. En esta historia los nobles se sentían seguros y a salvo, despreocupados del terror que vivían los demás, pero esta historia nos demuestra la fragilidad de la seguridad y cómo la muerte es algo inevitable. Porque el hombre que aparece con el disfraz era la personificación de la propia enfermedad. Él era la muerte roja que había venido por los nobles, que aún sintiéndose resguardados y con sus distracciones, tuvieron el mismo final que todos los demás. Para escribir esta historia, Edgar Allan Poe se inspiró en muchas de las enfermedades que habían azotado a la humanidad a lo largo de la historia, principalmente la peste negra. Esta fue una pandemia que tuvo brotes desde alrededor de 1346 hasta 1770.
Se observaron brotes en el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa. Fue tan devastadora que se estima que acabó con la mitad de la población de Europa del siglo XIV. En la ficción, las pandemias se exploran de muchas formas, desde el terror hasta el drama. Pero una de las maneras en las que los humanos las exploran que me parece más fascinante es cuando éstas se usan de manera simbólica, en la que las personas se convierten en monstruos de forma literal y metafórica. Tomemos como ejemplo una película. En la cinta de 28 días después, seguimos la historia de Jim, un hombre que ha despertado en un mundo que ya ha sido acabado por un virus capaz de transformar en criaturas violentas a una persona en tan solo segundos. Podemos ver su reacción ante los infectados que habitan esta nueva versión del mundo. Jim comienza siendo alguien que ignora la nueva realidad que viven los sobrevivientes, pero tiene una justificación para esto, ya que estaba en un hospital en coma cuando este desastre transcurre. El mundo en el que vive ahora está habitado no solo por los monstruos infectados, sino también por la clase de monstruos en los que se han convertido los humanos en un mundo sin estructuras morales. Porque no solo debe él y los compañeros que conoce a lo largo de la historia sobrevivir a la agresión de los infectados, sino que también deben sobrevivir a los aspectos más terribles de la naturaleza humana, cuando la sociedad colapsa y el orden se transforma en caos, en donde los deseos más egoístas y retorcidos surgen de las personas. En su viaje, lo vemos convertirse de alguien ingenuo que va aprendiendo poco a poco y volverse un hombre capaz que usa su ingenio para sobrevivir. Y termina su viaje junto a otros sobrevivientes con la esperanza de que sí hay una salvación para la humanidad. En el mundo de los videojuegos, uno de los ejemplos más icónicos es representado con una pandemia fúngica. Estoy hablando de The Last of Us. En este caso, se presenta una historia de supervivencia en un mundo destruido por una infección que convierte a los huéspedes en monstruos sin conciencia, que solo buscan propagar el hongo que los controla. Igual que otras historias de este tipo, la sociedad ha colapsado y las instituciones morales no existen. Todos llegan a extremos terribles para sobrevivir. Pero lo que hace diferente a The Last of Us de otras historias similares es su enfoque en el amor que se puede tener por otras personas y cómo este nos afecta en situaciones extremas. Muchos de los personajes dentro de la historia tienen esto como propósito para sobrevivir, salvar y proteger a sus seres amados. Y vemos cómo la pérdida de estos los destruye. En el transcurso del juego somos testigos de cómo Joel, el protagonista, se transforma de un hombre que ha sido destruido por lo que se le ha arrebatado en un hombre salvado por el amor, quien encuentra motivos para seguir gracias a la familia nueva que ha encontrado. La historia comienza con una trágica pérdida y termina con un dilema ético, una encrucijada para el protagonista, quien, entre dos opciones, la pequeña posibilidad de encontrar una cura a la infección sacrificando a alguien que se ha vuelto importante para él, o salvar a una persona a la que ha aprendido a querer como su propia hija. Se decide por lo que a él le da un propósito personal para continuar. Se decide por su nueva familia. Y aquí el final es un poco más complicado. No parece haber mucha esperanza para los sobrevivientes, pero vemos que Joel sí ha encontrado un nuevo propósito para continuar. Algo curioso al analizar la historia de la humanidad es que a lo largo de ella, la respuesta de los humanos ante pandemias ha sido siempre similar. La tardanza con la que los gobiernos lidian con los brotes y la negación de los acontecimientos, y este fenómeno se repite en todas las pandemias que han ocurrido en la historia. En la ficción también suele expresarse la negligencia, la incompetencia y el egoísmo de los que están en el poder. A través de estas, los humanos exploran no solo los miedos de las situaciones extremas cuando escapan de su control, sino cómo el caos de estas puede convertirlos a sí mismos en toda clase de monstruos. Pero también debemos reconocer que tanto en la vida como en la ficción, los tiempos inciertos no deben hundirnos en la soledad ni en la locura, sino sacarnos de ella y hacer crecer la solidaridad y el entendimiento mutuo.
Y ahora culmino con una cita de mi formidable rival, el señor Edgar Allan Poe. Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan de noche.